Hola, aquí estoy de nuevo para saludarles, presentarles este precioso bolero. Está tejido con gancho, con hilo cristal y le agregué un hilo para que diera otra vista diferente al hilo cristal. Está muy fácil de tejer, les estoy dando las instrucciones paso a paso para tejer en esta medida que es M. Lo tejí con 100 gramos. Les doy las instrucciones para tejerlo en cualquier medida que necesite. Está precioso. Esta foto me la envió Araceli Nolasco por medio de Facebook de Monterrey, Nuevo León. Saludos para ella y a todas las que se agregaron ahí, que son muchas personas que también la querían. Así es de que saludo para todas. Para tejer este bolero usé este hilo cristal de una hebra de este hilo y le añadí esta otra clase de hilo. Aquí tiene la información. Son 50 gramos cada bola. Usé 2. Le doy la información si la necesita. Son 100 gramos de esta en las 2 bolas que usé, y en esta son 100 gramos. Si la va a hacer de una sola hebra, son 100 gramos solamente del hilo cristal. El gancho que estoy usando es la letra D, que es 3.25 milímetros. Para cerrar el bolero voy a usar este broche que se va a ir cerrando al frente. Puede tejer una cadena para cerrar el frente o cualquier otro adorno que le quiera poner para cerrarlo. Tengo 111 cadenas para empezar el tejido. Lo vamos a tejer en una sola pieza hasta la altura de la bocamanga. Va a ir aumentando en la forma como triángulo para la parte de arriba. Les menciono esto para que tengan idea cómo tomar la medida de la cadena de base. Esto va a la altura de la cintura, no va a cerrar toda la cadena. Ya ustedes viendo el tejido van a darse la idea cómo se va a tomar la medida de la cadena. Aquí tenemos las 111 cadenas. Usted va a aumentar o disminuir 36 cadenas las veces que usted necesite según el hilo, el estambre que esté tejiendo, para la medida que necesite tejer. Si su talla la va a tejer más grande, 2 motivos más va a tejer para una talla más grande. Yo le voy a ya le expliqué en la cadena de base lo que va a aumentar 18 cadenas en la cadena de base. 2 veces va a tener que aumentar 18 cadenas para que tenga 2 motivos, y ese motivo extra que va a tener en cada lado lo va a colocar debajo de la manga. Va a tener un motivo debajo de la manga, así es de que va a tener más amplio la bocamanga. Puede tejer una de esta talla y ya de ahí se basa para cómo hacerla más grande. Empezamos con las 111 cadenas. Voy a tejer 3 puntos altos. Los puntos altos van a ser de una lazada y paso 5 espacios de cadena, 4, 5. En el siguiente punto empiezo a tejer 3 puntos altos en el mismo espacio. En esta forma voy a tejer el punto alto, un punto fuera del gancho, 2 y 2. En el mismo espacio el último, 1, 2 y 2. Ahí tenemos un grupo de 3 puntos altos. Así se va a estar tejiendo este grupo. Pasamos 2 cadenas. En la tercera
tejo lo mismo, el grupo de 3 en el mismo espacio. Ahí está el espacio de 2 cadenas en la cadena de base. Tejemos 13 cadenas. Las 13 cadenas, paso 5 cadenas sin tejer, 3, 4, 5. En la siguiente, el grupo de 3 en el mismo espacio. Vamos a tejer 4 grupos más, pasando 2 cadenas de separación en cada espacio de cada grupo. Aquí tengo los 5 grupos de 3 puntos altos. Tejí las 13 cadenas. Vamos a repetir este mismo espacio y pasamos las 5 cadenas, y en la siguiente cadena vamos a empezar a repetir los 5 grupos de 3 puntos altos y el lazo de 13 cadenas, pasando 5 cadenas en la cadena de base. Así vamos a repetir para tener la primera vuelta. Voy a terminar la segunda vuelta así como la empezamos, con 2 grupos de 3 puntos cada uno. Vamos a tejer una cadena, pasamos 2 espacios y en el tercero, que ya es la última cadena, tejemos el punto alto y ahí está terminada la primera vuelta. Tenemos 6 lazos de 13 cadenas y se aumentó 2 veces 18, que son 36 cadenas. Va a tener 8 lazos. Voy a empezar la segunda vuelta. 3 cadenas para el punto alto y una cadena de separación. En este mismo espacio vamos a tejer el primer grupo de 3. En este siguiente espacio, aquí no tenemos espacio de cadena, pero vamos a tejerla en medio de los 2 grupos, por debajo del espacio. En este mismo espacio tejemos los 3 puntos altos, 6 cadenas, medio punto en el espacio de cadena, 6 cadenas, y vamos a tejer 4 grupos en medio de cada grupo de la vuelta anterior. Un grupo de 3 puntos altos. Ahí tengo los 4 grupos de 3 puntos altos. Vamos a empezar a repetir el espacio de la cadena, 6 cadenas, el medio punto, y repetimos lo mismo, 6 cadenas, el grupo de 4, y así vamos a terminar la vuelta 2. Aquí vamos a cerrar la vuelta 2. Tejí el último espacio de puntos altos. Aquí tenemos los 2. Vamos a tejer una cadena y en el mismo espacio donde se tejieron los 3 puntos altos tejo el último punto alto. Ahí está terminada la vuelta 2. Vamos a tejer la vuelta 3 cadenas para el punto alto, una cadena de separación, le damos vuelta al tejido. En este primer espacio tejemos el primer grupo de 3 puntos. En medio de los 2 grupos tejemos el segundo grupo de 3 puntos altos. Vamos a continuar en todos los espacios de cadena que vayamos a tejer este grupo de cadenas. Tejemos las 6 cadenas, 3, 4, 5, 6. En la última cadena, medio punto sobre el medio punto anterior y medio punto en la primera cadena. Tenemos 3 medios puntos, 6 cadenas y tejemos 1, 2, 3 grupos en medio de cada grupo. Esta forma que tenemos de ir en forma triangular tejiendo
lo vamos a hacer hasta llegar al busto y ahí empezamos a disminuir para el cuello. Aquí vamos a continuar en la tercera vuelta. Aquí tenemos el grupo de 6 cadenas, 3 medios puntos y 6 cadenas y el grupo de 3. Esto lo vamos a seguir repitiendo en los siguientes espacios para terminar la vuelta 3. Voy a cerrar la vuelta 3. Aquí tengo los dos últimos grupos. Tengo una cadena y tejemos el último punto alto en el mismo espacio y ahí está terminada la vuelta 3. Vamos a continuar con la vuelta 4. 4 cadenas, la vuelta al tejido y vamos a tejer dos grupos de 3 puntos altos, el primero en el mismo espacio, el segundo en medio de los dos grupos de la vuelta anterior. Vamos a continuar después de los dos grupos, 6 cadenas, vamos a tejer 5 puntos altos, el primero en la última cadena y en cada medio punto de la vuelta anterior tejemos 3, 1, 2 y 3, y en la primera cadena tenemos 5 medios puntos, tejemos las 6 cadenas, 3, 4, 5, 6 y dos grupos de 3 puntos altos en estos dos espacios. Vamos a tejer el último. Aquí tenemos el último grupo y aquí vamos a continuar repitiendo el espacio de cadenas y los dos grupos de punto alto en la vuelta 4. La vuelta 4 la vamos a cerrar. Aquí tengo los dos grupos, la cadena, y en el mismo espacio vamos a tejer el último punto alto y empezamos la vuelta 5 con 4 cadenas. Voy a darle vuelta en el mismo espacio, tejemos el primer grupo, el siguiente grupo, ahí está la vuelta 5. Vamos a continuar 6 cadenas, 6 cadenas. En la primera cadena vamos a tejer el primer medio punto, en total vamos a tejer 7. Tengo 1 y tenemos 5 medios puntos, vamos a tejer los 5, uno en cada espacio. Tengo 2, 3, 4, 5 y el primero son 6 y el último para tener 7 en la primera cadena. 7 medios puntos. Vamos a continuar con las 6 cadenas y tejemos el grupo de 3. Es solamente un grupo en esta vuelta. Así vamos a continuar. Aquí vamos a repetir este mismo espacio de cadena con los medios puntos y en cada grupo tejemos uno solo. Es la vuelta 5. Vamos a terminar la vuelta 5. Esta vuelta 5 es súper rápida porque lleva solamente este espacio de punto alto. Aquí tejo una cadena y el punto alto en el mismo espacio y vamos a continuar la vuelta 6. 3. Empezamos igual con 4 cadenas. En el espacio de cadena tejemos el grupo de 3. Aquí tengo el primer grupo de 3. Tejemos 1 más en este espacio. Aquí vamos a continuar aumentando. Vamos a tejer sobre el espacio de las 6 cadenas un grupo de 3. Ahí tenemos 3 grupos, 6 cadenas. Este espacio no va a cambiar, el espacio de las cadenas. Pasamos el primer medio punto y vamos a tejer 5 medios puntos. 1, 2, 3,
4, 5 y tenemos al final un medio punto que no vamos a tejer, lo vamos a pasar. Tejemos las 6 cadenas y en este espacio de cadena tejemos el grupo de 3. Perfecto. En el siguiente espacio de cadena tejemos el siguiente grupo de 3. No estamos tejiendo cadena de separación en medio de cada grupo. Esto lo vamos a repetir. Aquí vamos a continuar con las 6 cadenas, los 5 medios puntos, 6 cadenas y los 2 grupos de puntos altos. La vuelta 6. Ahí terminé la vuelta 6. Tenemos los últimos 3 grupos. Aquí tengo el espacio de una cadena y el último punto alto. Vamos a tejer las 7. Empezamos igual con 4 cadenas. Ponemos el tejido y tejemos en este mismo espacio. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4 grupos. El último en este espacio de cadena. Los 4 grupos de 3 puntos altos. Vamos a continuar con las 6 cadenas. 6 cadenas. Pasamos el primer medio punto y vamos a tejer 1, 2, 3 medios puntos y dejamos el último medio punto de la vuelta anterior sin tejer. 6 cadenas y vamos a continuar el grupo de 3. Aquí tenemos los 3 puntos altos. Tejemos en este espacio un grupo más y en el espacio de la cadena tejemos un tercer grupo. Ahí tenemos los 3 grupos. Vamos a continuar repitiendo lo mismo. 6 cadenas, los 3 medios puntos, 6 cadenas y el grupo de 3. La vuelta 7. Aquí tenemos la vuelta 7, 4 grupos para terminar la vuelta, una cadena y el punto alto, y empezamos la 8 con 4 cadenas, vuelta al tejido y vamos a repetir los grupos de 3 puntos altos. El primero en este espacio, 2, 3, 4, 5 grupos de 3 puntos altos. La vuelta 8, aquí tenemos los 5 grupos, 6 cadenas, medio punto en medio de los 3 medios puntos de la vuelta anterior. Continuamos con 6 cadenas y tejemos en el espacio de la cadena el primer grupo de 3 puntos. Vamos a tejer 1, 2, 3 y 4. Aquí están los 4 grupos, las 6 cadenas, el medio punto y las 6 cadenas, y de nuevo repetir los mismos 4 espacios. La vuelta 8. La vuelta 8 ahí la terminamos con 5 grupos. Así como la empezamos, así la estamos terminando. La cadena y el punto alto. Tengo 4 cadenas para la vuelta 9. Los mismos grupos de 3 puntos altos. Aquí tenemos el primero, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Aquí tengo 3 y 3, 6 grupos. Y continuamos en el siguiente espacio de cadena. Así vamos a tejer todos los espacios con los grupos de 3 puntos altos en cada espacio en la vuelta 9. La vuelta anterior es la vuelta 9. Aquí la terminé y empecé la vuelta 10. Vamos a tejer en cada espacio el grupo de 3. Aquí tenemos en este espacio 1 también. Así vamos a tejer toda la vuelta sin espacio de cadena. Está terminada la vuelta 10. Vamos a empezar a tejer repitiendo desde la primera vuelta hasta la vuelta 5, exactamente como empezamos
cada vuelta y como terminamos cada vuelta. Aquí voy a empezar con el mismo espacio como empezamos con 2 grupos, así vamos a empezar aquí. La vuelta 11 ahí está empezada, ahí tengo los mismos 2 grupos. Aquí tenemos los 2 grupos en la primera vuelta. Vamos a tejer las 13 cadenas y pasamos este grupo y vamos a continuar para tejer los 5 grupos siguientes. Tejemos las 13 cadenas. Perfecto, ahí tenemos la vuelta 11, los 5 grupos, el lazo de cadena, los 5 grupos y el lazo de cadena. Esto quiere decir que se van a aumentar en cada lado un lazo, o sea, un motivo nuevo en cada lado. Ya les mencioné, vamos a repetir hasta la vuelta 5 hasta la vuelta 15. Vamos a llegar con las mismas vueltas de la 11 a la 15. Al final de la vuelta vamos a tener los mismos 2 espacios que tenemos aquí. Terminamos la vuelta igual como la empezamos para llegar a la vuelta 15. Ahí terminé la vuelta 15. Ahí tenemos los espacios de los grupos. Vamos a empezar la vuelta 16. Vamos a empezar a tejer el cuello. Voy a tejer 3 cadenas. Le doy la vuelta al tejido. Vamos a tejer hasta este siguiente espacio. Este lo vamos a dejar de tejer. Aquí tejemos el grupo de 3. Esta es la forma que va a ser la esquina del cuello. En el espacio de cadena tejemos el grupo de 3. Esta vuelta 16 es la misma vuelta que la 6. Esta que tenemos aquí, que empezamos a tejer los grupos de 3 sobre la cadena. Esta es la misma, solamente que haciendo esquina para el cuello. Vamos a continuar repitiendo la vuelta 6, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y pasamos el primer medio punto y tejemos 5 medios puntos, 5 medios puntos, las 6 cadenas, los 5 medios puntos, las 6 cadenas, los 2 grupos de 3 puntos. Es la vuelta 16 y empezamos a repetir lo mismo, las 6 cadenas, 5 medios puntos, las 6 cadenas y este grupo de 2. Esta es la vuelta 16. Aquí voy a cerrar la vuelta 16. Tengo los 2 grupos de 3 puntos altos. Cerramos con un punto alto en la tercera cadena y vamos a empezar la vuelta 17 igual como empezamos la anterior, con 3 cadenas, el grupo de 3 puntos. Tejemos enseguida el grupo de 3 en el espacio de cadena. Es la vuelta 17, que es la misma de repetición, la número 7. Vamos a tejerla igual, las 6 cadenas, pasamos un espacio, tejemos 3 medios puntos, las 6 cadenas y tejemos 3 grupos de puntos altos, así como tenemos este espacio de 3 grupos de punto alto. Es la vuelta 7 de repetición. Aquí voy a terminar la vuelta 17. Tengo los últimos 2 grupos de 3 puntos y tejo un punto alto en la tercera cadena y vamos a empezar la vuelta para tejer la parte del frente. Ya no vamos a tejer la espalda, vamos a empezar a tejer la parte del frente para formar el hombro. Es la vuelta 18.